¿Cómo está mamá, Carlos? Quiero verla, le dije por videollamada. No se puede, Mateo. Se acaba de quedar dormida después de la quimioterapia. Lo que mi hermano no sabía era que yo no estaba en Nueva York. Estaba parado frente a la tumba de mi madre, en el cementerio del pueblo, viendo que había muerto hacía 6 meses. Mi padre, justo un mes antes que ella. Mis hermanos no solo me habían ocultado sus muertes, habían dejado que sus tumbas se pudrieran sin una sola flor, mientras me seguían pidiendo dinero para sus tratamientos. Ese día dejaron de tener una familia, y empezaron a tener una pesadilla. Hace 5 años crucé la frontera con la promesa de que mis padres jamás volverían a postergar su salud por dinero. Mientras mis hermanos, Carlos y Elena, se quedaban en casa cuidándolos, yo me deshacía la espalda en 3 empleos diferentes. Les mandaba $2,000 cada mes, dinero que, según ellos, iba directo a las diálisis de papá y a las enfermeras de mamá. Yo vivía en un sótano compartido con otras 3 personas, comiendo arroz y frijoles, solo para que a ellos no les faltara nada. Mándanos un poco más, Mateo, decía Elena por mensaje. La enfermera subió sus honorarios. Y yo, como un estúpido, doblaba mi turno los domingos. Cada vez que pedía hablar con ellos, había una excusa. Mamá tiene mucho dolor y no puede hablar. Papá está sedado por el tratamiento. Me enviaban fotos borrosas donde apenas se veía una silueta en una cama. Yo lloraba de impotencia al otro lado del teléfono, sintiéndome culpable por no estar ahí para sostener sus manos. No sabía que estaba llorando por fantasmas que mis propios hermanos habían enterrado en silencio para seguir cobrando mi sueldo. Cuando ahorré suficiente, decidí darles una sorpresa. No les avisé que regresaba. Pero cuando llegué al pueblo, la vecina, doña Rosa, me miró como si hubiera visto un aparecido. Mateo, me dijo con lástima. Pensé que no vendrías ni para el aniversario de los 6 meses de tu madre. El mundo se detuvo. ¿Qué aniversario, Rosa? Pregunté con el corazón en la garganta. La verdad me aplastó como a un insecto. Mis padres habían muerto. Carlos y Elena fingían ante mí que estaban vivos para que yo siguiera enviando los $2,000. Les decían a todos que yo no quería volver porque ya era rico y me avergonzaba de ellos. Esa mentira fue lo que mató a mi madre más rápido que el cáncer. Y esa mentira fue la que firmó la sentencia de Carlos y Elena. Podría haber entrado en esa casa y romperle la cara a Carlos. Podría haber gritado hasta que mis pulmones fallaran. Pero eso sería demasiado fácil para ellos. Quería que sintieran el frío que yo sentí en las calles de Nueva York. Fui al registro de la propiedad. Mis hermanos habían olvidado un pequeño detalle. Mi padre me había cedido la casa legalmente porque yo era el único que pagaba las hipotecas desde el extranjero. Carlos y Elena pensaban que la casa era suya por herencia. Pero, legalmente, eran simples inquilinos. Y unos muy malos. Elegí el mejor momento. Estaban celebrando el cumpleaños de Elena con el dinero que yo había enviado para las vitaminas de mamá. Entré sin llamar. La música se detuvo. Mateo, ¿qué haces aquí? Deberías haber avisado. Mamá está en el hospital. La llevamos de urgencia hace 1 hora, dijo Carlos, asustado. Mientes tan bien que casi te creo, Carlos. Pero vengo de visitarla. Está en el cementerio, justo al lado de papá. Hice una pausa. ¿Sabes? La tumba está muy descuidada. Parece que nadie ha pagado el mantenimiento en meses. Elena habló pálida. Mateo, ¿podemos explicarlo? Nosotros no queríamos que sufrieras estando tan lejos. ¿No querían que sufriera? Dije mirándola a los ojos. ¿O no querían que dejara de mandarles la plata con la que pagaste esa rinoplastia y ese reloj? Saqué los papeles. Esta casa está a mi nombre, y aquí tengo una orden de desalojo inmediata por uso indebido de la propiedad y fraude. Los miré sin pestañear. Tienen 10 minutos para sacar sus cosas.
La policía estaba en la esquina esperando mi señal. Carlos intentó golpearme. Lo empujé de inmediato. Elena lloraba histérica diciendo que no tenían a dónde ir. Los invitados empezaron a irse, despreciándolos en silencio mientras recogían sus bolsos y evitaban mirarlos. No se preocupen, les dije mientras comenzaba a sacar sus cosas a la calle. No van a ser indigentes. Carlos me miró confundido. ¿Qué estás diciendo? Le lancé otra carpeta. He presentado cargos por abandono de persona mayor con resultado de muerte. En este país eso no tiene fianza cuando hay dolo. El silencio fue absoluto. Elena cayó de rodillas. Mateo, por favor, fue un error. No, un error es olvidar una cita médica. Ustedes enterraron a nuestros padres y siguieron cobrándome por ellos. Carlos trató de acercarse. Podemos arreglar esto como familia. Me reí. La familia murió con mamá. Hice una señal. 2 patrullas se acercaron. Cuando los oficiales entraron, Carlos palideció. Esto es una locura, gritó. Él está exagerando. Uno de los policías leyó la orden. Fraude. Negligencia. Abandono. Malversación. Cada palabra era un clavo cerrando su ataúd. Los esposaron frente a todos. Carlos me miró con odio. Te vas a arrepentir. Me acerqué hasta quedar frente a él. Yo me arrepentí 5 años, trabajando como esclavo para alimentar a 2 buitres. Se lo llevaron. Esa noche me quedé solo en la casa. La casa donde crecimos. La casa donde mis padres murieron creyendo, quizás, que yo los había abandonado. Y eso fue lo que más me quemó. No el dinero robado. No la traición. Sino pensar que mamá pudo haber muerto sintiendo que su hijo menor no volvió por indiferencia. No dormí. Al amanecer fui al cementerio. Llevé flores nuevas. Limpié las lápidas con mis propias manos. Arreglé las grietas. Pinté los nombres. Me arrodillé frente a ellos. Perdónenme por haber llegado tarde. Y lloré como no había llorado en años. Pero no había terminado. Porque sacar a mis hermanos de la casa era solo el principio. Quería saber cuánto habían robado. Contraté un contador. Revisamos transferencias de 5 años. No habían usado mi dinero en medicinas. Lo usaron en fiestas. Viajes. Cirugías. Ropa. Apuestas. Incluso Carlos había comprado una camioneta diciendo que era para llevar a papá al hospital. La furia que sentí no era humana. Con esas pruebas amplié la demanda. Congelaron sus cuentas. Embargaron bienes. Vendieron la camioneta. Y el dinero fue a un fondo para adultos mayores abandonados. Quise que algo bueno saliera de tanta podredumbre. Cuando llegó el juicio, todo el pueblo asistió. Todos querían ver caer a los hijos ejemplares que fingían cuidar a sus padres. Elena lloró ante el juez. Dijo que había actuado por desesperación. Carlos me culpó por haberme ido del país. Pero las pruebas los enterraron vivos. Audios. Transferencias. Testigos. Mentiras. Mi madre, incluso, había dejado una libreta. Doña Rosa la conservaba. En una página escribió: Mateo manda más de lo que necesita. Le dije que piense en él. No quiero que se destruya por nosotros. Tuve que salir del tribunal para no quebrarme. Cuando regresé, escuché la sentencia. 12 años para Carlos. Varios cargos para Elena. Y restitución económica. El juez dijo algo que nunca olvidaré. No solo robaron dinero. Robaron dignidad, duelo y amor filial. Ese día sentí que mis padres por fin descansaban. Pero la historia aún no termina. Porque años después,
Carlos me mandó una carta desde prisión. Y lo que decía, me hizo volver a odiarlo. La primera carta llegó un invierno. No tenía remitente, pero reconocí la letra de Carlos al instante. La abrí frente a la tumba de mis padres. Decía: Mateo, ya pagué suficiente. Sácame de aquí. Tú destruiste mi vida. Ni una disculpa. Ni una lágrima. Ni una sola palabra sobre mamá. Solo exigencias. La quemé allí mismo. Vi el papel volverse ceniza sobre la lápida y sentí una paz fría. Pero siguieron llegando. 1, 2, 10 cartas. Todas pidiendo dinero para abogados. Todas culpándome. Todas con el mismo veneno. ¿Saben qué hacía con ellas? Las quemaba frente a mis padres para que el humo les llevara el mensaje. Supe entonces que Carlos nunca sintió culpa. Solo rabia por haber perdido. Elena, en cambio, cayó más bajo. Perdió todo. Terminó viviendo en un refugio y trabajando limpiando baños en el mismo hospital donde dejaron morir a mamá. La vida tiene formas extrañas de ajustar cuentas. Un día fui a verla. No por compasión. Por cierre. Cuando me vio, soltó el trapeador. Parecía 20 años más vieja. Mateo, susurró. No respondí. Solo la miré. Sus manos temblaban. Yo sí me arrepiento, dijo llorando. Carlos me arrastró a todo. La interrumpí. No. Caminaste sola. Lloró. Me pidió perdón. Dijo que soñaba con mamá todas las noches. Que la veía preguntándole por qué la dejó morir. No sentí satisfacción. Solo vacío. Le dejé un sobre. Pensó que era dinero. No. Eran copias del testamento de mis padres. Y una foto de sus tumbas arregladas. Ellos tienen paz, le dije. Tú decides si algún día mereces la tuya. Me fui sin mirar atrás. Con el tiempo reparé la casa. No para vivir en ella. La convertí en un pequeño centro para ancianos del pueblo. Comidas. Medicinas. Acompañamiento. Lo nombré en honor a mis padres. Porque si mis hermanos convirtieron esa casa en un lugar de traición, yo la convertiría en un refugio. Cada pared reparada me curaba. Cada anciano que sonreía me devolvía algo que creí perdido. Pero entonces llegó otra carta. No de Carlos. Del director de la prisión. Carlos había sido apuñalado. Grave. Pedía verme. Durante horas pensé en ignorarlo. ¿Para qué ir? ¿Qué podía quedarnos por decir? Pero fui. La prisión olía a hierro y derrota. Cuando entré a la enfermería, casi no lo reconocí. Flaco. Consumido. Asustado. Ya no era el hombre arrogante que me robó años. Parecía un fantasma. Me miró y empezó a llorar. La primera vez en su vida que lo vi llorar. Mateo, perdóname. No respondí. Esperé. Mamá murió llamándote, dijo. Sentí que el aire me abandonaba. ¿Qué dijiste? Carlos cerró los ojos. Te llamó hasta el final, y yo le dije que estabas ocupado, que no querías venir. Las piernas casi me fallaron. Toda mi rabia se convirtió en una herida abierta. ¿Por qué me dices esto ahora? Lloró como un niño. Porque el infierno empezó aquí mucho antes que la cárcel. Se llevó la mano al pecho. No duermo, los veo, a los dos. Me pidió que lo sacara de prisión. Que lo ayudara. Que no lo dejara morir ahí. Lo miré largo rato. Y por primera vez entendí algo terrible. El castigo ya lo estaba devorando desde dentro. Me acerqué. Creyó que iba a abrazarlo. Le dije al oído.
Yo ya te perdoné. Sus ojos se llenaron de esperanza. Entonces terminé. Pero eso no significa que te voy a salvar. Me fui. Nunca volví a verlo. 3 meses después murió en prisión. Solo asistieron 2 personas al entierro. El capellán. Y yo. No por amor. Por cerrar una tumba más. Pensé que ahí terminaba todo. Me equivocaba. Porque después descubrí algo sobre la muerte de mamá, que cambió por completo mi venganza.